Lo que están viendo frente a sus ojos no es solo una guerra más en el Medio Oriente. Lo que está pasando con Irán en este momento es algo que va a reconfigurar el mapa del poder global de una manera que la mayoría de los estadounidenses todavía no comprenden del todo. Y es exactamente por eso que necesitamos hablar de esto hoy, con honestidad, sin adornos, sin el ruido de los medios corporativos que simplifican todo hasta hacerlo irreconocible. Porque cuando China y Rusia observan cómo Estados Unidos y sus aliados golpean a Irán, no están simplemente reaccionando, están aprendiendo, están calculando, están reposicionando sus fichas en un tablero que va mucho más allá del Golfo Pérsico. Y si usted vive en este país, si paga sus impuestos aquí, si sus hijos podrían algún día ser llamados a servir en el ejército de esta nación, entonces lo que Pekín y Moscú están decidiendo ahora mismo en sus salas de estrategia tiene todo que ver con su vida, con su economía, con el tipo de mundo que van a heredar sus hijos. Esto no es paranoia geopolítica, esto es la realidad más concreta y más urgente del siglo XXI. Empecemos desde el principio, desde la base, porque si no entendemos la estructura, no podemos entender el movimiento. El 28 de febrero de 2026, los gobiernos de Estados Unidos bajo Donald Trump e Israel bajo Benjamin Netanyahu lanzaron ataques coordinados contra varios sitios en Irán, lo que dio inicio a la guerra de Irán en 2026. Esos ataques no fueron improvisados, no fueron emocionales, fueron el resultado de una lógica estratégica que venía acumulándose desde hace años. Y la respuesta del mundo, especialmente la de China y Rusia, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre hacia dónde va el sistema internacional. Ahora bien, mucha gente esperaba que China y Rusia intervinieran directamente, que saltaran en defensa de Irán con fuerza militar, que demostraran que el llamado eje antioccidental tiene dientes reales. Y cuando eso no ocurrió, muchos analistas en Washington y en los medios corporativos se apresuraron a declarar que China y Rusia habían abandonado a Irán, que el eje multipolar era una ilusión, que Estados Unidos había ganado la partida, pero ese análisis es superficial. Es el tipo de análisis que confunde la táctica con la estrategia, que confunde el silencio con la debilidad. Ni Moscú ni Pekín ofrecieron apoyo tangible, limitándose a críticas públicas hacia Estados Unidos e Israel. Si bien la pasividad de Rusia puede explicarse por su preocupación con la guerra en Ucrania, la expectativa de que China apuntalara militarmente a Teherán siempre fue un error de cálculo. Pero aquí está lo que los analistas superficiales no están diciendo, que la ausencia de intervención directa no significa ausencia de participación estratégica. Significa algo mucho más sofisticado y mucho más peligroso para los intereses de largo plazo de este país. Existe una lógica estratégica más profunda en juego que va más allá de la supervivencia inmediata de Irán. China no está armando a Teherán por solidaridad ideológica, está tratando el conflicto como un laboratorio de fuego real. Cada posible enfrentamiento de misiles contra un grupo de portaaviones de Estados Unidos puede generar datos de blancos e interceptación que los planificadores militares de Pekín estudiarán exhaustivamente, refinando doctrina para el único escenario que realmente le importa a China, Taiwán. Y ahí está la verdad que nadie en el establishment mediático quiere decirle a este país con claridad. No es que China se haya sentado a observar pasivamente, es que China está utilizando el cuerpo de Irán, el sufrimiento del pueblo iraní, la conflagración en el Golfo Pérsico, como un salón de clases donde estudia cómo opera el poderío militar norteamericano cuando está bajo presión real.
Cada misil disparado, cada maniobra de un portaaviones, cada respuesta del sistema de defensa antiaérea norteamericano es información que va directamente a los archivos de los estrategas militares en Pekín. Eso no es inacción, eso es una inversión en la próxima guerra. Y Rusia no se queda atrás en esta lógica. Rusia, mientras tanto, ha observado cómo las sanciones occidentales y la inteligencia de blancos ucraniana han erosionado su propia credibilidad militar. Permitir que Irán desangre a las fuerzas norteamericanas y agote sus existencias de interceptores en el Golfo no es meramente transaccional, es una forma de cobro de deuda estratégica. Hay que comprender esto en su dimensión real. Rusia lleva años acumulando agravios frente a la expansión de la OTAN, frente a las sanciones occidentales, frente al apoyo norteamericano a Ucrania. Y ahora encuentra en el conflicto iraní una manera de castigar a Washington sin disparar un solo misil ruso, sin arriesgar un solo soldado ruso, sin violar formalmente ningún tratado internacional. Es brillante en su frialdad, es aterrador en sus implicaciones. Pero vayamos más a fondo, porque lo que China y Rusia han estado haciendo en términos de apoyo concreto a Irán va mucho más allá de las declaraciones diplomáticas. En el periodo previo al 28 de febrero de 2026, este apoyo incluyó artículos de doble uso para la producción de misiles balísticos, capacidades de inteligencia y vigilancia y sistemas de defensa aérea que fortalecieron la capacidad de Irán para amenazar a Estados Unidos y sus socios regionales. Hay que detenerse aquí y pensar en lo que esto significa. No estamos hablando de palabras en una conferencia de prensa. Estamos hablando de hardware real, de tecnología real, de sistemas que permiten que Irán vea el campo de batalla con una precisión que no podría tener por sí solo. Durante el aumento de fuerzas militares de Estados Unidos en el Medio Oriente a principios de 2026, China desplegó embarcaciones en la región capaces de rastrear la flota estadounidense y proporcionar datos de blancos para operaciones iraníes. Piénselo un momento. Mientras los portaaviones norteamericanos se posicionaban en el Golfo, había barcos chinos ahí mismo rastreando cada movimiento, registrando cada coordenada, compartiendo esa información con fuerzas que están activamente en conflicto con tropas estadounidenses. El dron que se estrelló contra una instalación militar de Estados Unidos en Kuwait, matando a 6 soldados estadounidenses, no encontró su objetivo por accidente. Funcionarios del Pentágono, hablando bajo condición de anonimato, señalaron que varios ataques iraníes recientes alcanzaron instalaciones directamente relacionadas con operaciones norteamericanas, blancos cuyas coordenadas no aparecen en ningún mapa público. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que le cuesta a este país en vidas humanas, en vidas de jóvenes norteamericanos, cuando no se entienden las profundidades de este conflicto geopolítico. Rusia ha aportado activos de disuasión estratégica importantes. El satélite espía Kayam, lanzado en 2022, es un satélite ruso Canopus B, resultado de un proyecto conjunto Moscú-Teherán. Proporciona a Irán imágenes de alta resolución de 1.2 metros, permitiéndole a Teherán monitorear bases específicas de Estados Unidos e Israel. Y además de eso, como parte de un pedido de 48 unidades valorado en aproximadamente 6.5 mil millones de dólares, Rusia ha comenzado la entrega de cazas Su-35 equipados con vainas de guerra electrónica Kivini-M y radares Irbis-E, diseñados específicamente para detectar aeronaves de baja observabilidad como el F-35. Eso es tecnología de vanguardia. Eso es Rusia diciéndole a Washington: podemos erosionar su ventaja tecnológica sin disparar contra ustedes directamente. Y lo están haciendo. Lo están haciendo mientras Putin hace llamadas telefónicas a líderes del Golfo, posicionándose como mediador de paz.
Esa dualidad, esa capacidad de jugar en ambos lados simultáneamente, es exactamente la marca de la política exterior rusa contemporánea. Ahora bien, hay algo que el análisis puramente militar pierde, y es el eje económico, que en muchos sentidos es igual de importante o más. La economía rusa, golpeada por las sanciones occidentales y los inmensos costos de la guerra en Ucrania, enfrentaba un 2026 precario. Rusia construyó su presupuesto federal sobre supuestos de precio del petróleo de aproximadamente $60 por barril. En cambio, la erupción de la guerra en el Golfo envió el crudo Brent disparándose hacia $120 por barril. Este beneficio inesperado ha rescatado el presupuesto de guerra ruso, proporcionando al Kremlin el capital que necesita para sostener sus operaciones militares en Europa. Hay que entender la lógica perversa de esto. Cada tanque destruido en Ucrania, cada misil disparado en el Golfo Pérsico, cada semana que se prolonga el conflicto iraní, le genera a Rusia más dinero para continuar su guerra en Europa. El sufrimiento en el Medio Oriente financia directamente el sufrimiento en el este de Europa. Ese es el sistema en el que vivimos. Esa es la interconexión que los medios corporativos raramente articulan con esta claridad. Y China tiene su propio cálculo económico que es igualmente revelador. El Plan de Desarrollo 2026-2030 de China, presentado al Congreso Nacional del Pueblo en marzo, refleja un renovado impulso para proyectos como el gasoducto Power of Siberia 2, subrayando el deseo de Pekín de aislar su economía de la volatilidad de Medio Oriente. Mientras Washington gasta capital político, capital militar y capital económico en el Golfo, China está tendiendo tuberías, firmando contratos, construyendo infraestructura que va a definir las relaciones de dependencia energética de las próximas décadas. Y eso, amigos, es una forma de guerra que no aparece en los titulares de los noticieros, pero que tiene consecuencias mucho más duraderas que cualquier bombardeo. Los ataques de 2026 sobre Irán amenazan el corredor internacional de transporte norte-sur y la iniciativa de la Franja y la Ruta, en los que Rusia y China dependen para eludir las rutas marítimas controladas por Occidente. Y esto es fundamental para entender por qué China y Rusia no pueden simplemente abandonar a Irán, aunque quieran, aunque sea conveniente tácticamente hacerlo. Porque Irán no es solo un aliado político, es un nodo geográfico irreemplazable en la arquitectura del comercio global que Moscú y Pekín están construyendo para escapar de la dependencia del sistema financiero occidental, del dólar como moneda de reserva, de las rutas comerciales que pasan por territorios donde Washington tiene influencia decisiva. Si Irán colapsa completamente bajo la tutela estadounidense, toda esa arquitectura alternativa queda comprometida. Y China y Rusia lo saben perfectamente. Lo que era una relación de coordinación cautelosa se está endureciendo en una alineación estructurada, reforzada por la interdependencia energética, la creciente cooperación en defensa y posiciones diplomáticas cada vez más coordinadas. Y hay que ver cómo funciona esta alianza en la práctica, porque no es una alianza de amigos ideológicos que comparten valores, es una alianza de intereses fría y calculada, donde cada parte obtiene algo que necesita. Rusia, que posee la mayor base de recursos del mundo, intercambia hidrocarburos por capital chino, tecnología y cobertura diplomática. China obtiene energía barata, acceso a tecnología militar rusa que le ayuda a refinar sus propias capacidades y un socio que comparte su objetivo fundamental de erosionar el orden internacional dominado por Washington. Lo que estamos viendo es una reconfiguración de la guerra moderna que debería preocuparnos profundamente.
El Golfo se está convirtiendo en el primer teatro donde la guerra electrónica puede resultar más decisiva que el poder de fuego convencional. Durante décadas, el Golfo fue un teatro de dominación tecnológica aplastante de Estados Unidos e Israel. Esa dominancia no ha desaparecido, pero ha sido erosionada silenciosa y deliberadamente por años de transferencias de hardware chino e intercambio de inteligencia rusa. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá del Medio Oriente, porque si China aprende en el Golfo Pérsico cómo contrarrestar los sistemas de armas norteamericanas, esas lecciones se van a aplicar en el estrecho de Taiwán, en el Mar del Sur de China, en cualquier punto de fricción futura donde Washington y Pekín se encuentren frente a frente. Desde el punto de vista de China, la colaboración con Irán presenta una oportunidad para monitorear y evaluar las capacidades militares occidentales en contextos operativos reales. Los conflictos que involucran a Irán y sus adversarios regionales permiten a los estrategas chinos recopilar inteligencia crítica sobre la eficacia de los sistemas de misiles defensivos de Estados Unidos, aeronaves furtivas, sistemas de guerra electrónica y capacidades de guerra centrada en redes. Esa es una frase que necesita repetirse. Aeronaves furtivas, sistemas de guerra electrónica, capacidades de guerra centrada en redes. Esto es el estado del arte de la superioridad militar norteamericana. Y China lo está estudiando en tiempo real, en condiciones de combate real, sin gastar un solo dólar propio en el conflicto. Es una de las operaciones de inteligencia estratégica más sofisticadas de la historia moderna. Ahora, para ser completamente honestos con ustedes, y esto es importante porque el análisis honesto incluye todas las dimensiones, hay que decir que ni China ni Rusia han podido o querido proteger a Irán de los golpes más devastadores. La captura de Nicolás Maduro, un socio de largo plazo, tanto de Rusia como de China, asestó un golpe a la presencia de Moscú y Pekín en América Latina. Ahora, el conflicto iraní amenaza con hacer lo mismo en el Medio Oriente. Y eso revela una tensión real en la capacidad de China y Rusia de proyectar poder más allá de sus propias fronteras. No son omnipotentes, no son la contraparte perfecta al poder norteamericano. Tienen limitaciones reales, intereses contradictorios, socios regionales que no quieren comprometerse demasiado. China e Israel tienen importantes vínculos comerciales. Todos esos proyectos conjuntos estarían en riesgo si China se apresurara a proporcionar asistencia militar a Teherán. Y hay más. Arabia Saudita suministra más petróleo a China que Irán. La iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín se está integrando con la Visión 2030 de Riad y los dos países firmaron posteriormente un acuerdo de 50.000 millones de dólares. Así que China está en una posición genuinamente contradictoria. Necesita a Irán como nodo geopolítico y como campo de entrenamiento estratégico, pero también necesita a Arabia Saudita como proveedor de energía y como socio económico. No puede proteger a uno sin arriesgar al otro. Y esa contradicción es una de las razones por las que Pekín ha optado por el apoyo tecnológico silencioso en lugar de la intervención militar abierta. Pero si creemos que esas contradicciones significan que China y Rusia van a retroceder en su proyecto de construir un orden alternativo al sistema unipolar norteamericano, estamos cometiendo un error histórico de enorme magnitud. Al profundizar la confrontación con Irán mientras simultáneamente alivia la presión económica sobre Rusia, Estados Unidos está acelerando activamente el alineamiento que históricamente ha buscado prevenir. Mientras más tiempo permanezca comprometido en el Medio Oriente, más tiempo y espacio tienen Moscú y Pekín para consolidar su asociación. Eso lo dice un análisis del Instituto de Paz Toda,
que no es precisamente una organización antiimperialista de izquierda radical. Es un centro de investigación serio, con académicos serios, que están mirando los datos y llegando a la misma conclusión, que la guerra en Irán, paradójicamente, está fortaleciendo exactamente la alianza que Washington dice querer contener. Moscú y Pekín enmarcan su cooperación no como un matrimonio de conveniencia, sino como un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias destinado a establecer un orden multipolar. Eso es exactamente lo que Richard Nixon y Henry Kissinger pasaron décadas tratando de evitar cuando abrieron las relaciones con China en los años 70. El acercamiento entre China y Rusia. La gran apuesta de la diplomacia norteamericana durante la Guerra Fría fue precisamente usar a China como contrapeso de la Unión Soviética, y esa apuesta funcionó. Pero el mundo de 2026 no es el mundo de 1972, y las circunstancias que hicieron posible ese contrapeso han cambiado fundamentalmente. China ya no necesita el mercado norteamericano de la misma manera que en los años 80. Rusia ya no es la potencia en declive que era en los años 90, y ambas tienen razones mucho más poderosas para cooperar que para separarse. La guerra de 2026, dirigida por Estados Unidos e Israel contra Irán, ilustra un patrón emergente de participación indirecta de grandes potencias en conflictos regionales. Las guerras futuras pueden no involucrar necesariamente una confrontación militar directa entre grandes potencias. En cambio, pueden desarrollarse a través de competencia indirecta, conflictos de proxy y apoyo tecnológico a actores regionales. Eso es lo que está emergiendo. No es la guerra fría de los misiles nucleares apuntados mutuamente. No es la confrontación directa en campos de batalla europeos. Es algo más sutil, más difuso, más difícil de ver en tiempo real, pero igual de peligroso en sus consecuencias estructurales. Es la guerra de los satélites espía y los sistemas de defensa aérea transferidos en silencio. Es la guerra de las rutas de energía alternativas y los acuerdos comerciales que excluyen al dólar. Es la guerra de la inteligencia artificial militar y los sistemas de guerra electrónica que se prueban en proxy theaters como Irán. Y mientras todo esto ocurre, nosotros aquí en Estados Unidos estamos teniendo conversaciones sobre si el presidente tuiteó algo inapropiado, sobre el último escándalo de celebridades, sobre cualquier cosa que nos distraiga de la pregunta fundamental: ¿qué tipo de mundo está emergiendo y cuáles son las responsabilidades de este país en ese proceso? Porque si algo nos debe enseñar el conflicto iraní es que las decisiones que se toman en Washington no ocurren en un vacío. Cada bomba lanzada sobre Teherán tiene consecuencias que se sienten en Pekín, en Moscú, en los mercados de energía globales, en la billetera de familias trabajadoras en Chicago, en Los Ángeles, en Houston. El precio del petróleo que sube cuando se cierra el estrecho de Hormuz es el precio de la gasolina que sube en la bomba de su esquina. El dinero que fluye hacia el presupuesto de guerra ruso, gracias al petróleo a $120, es el dinero que financia los misiles que matan a soldados ucranianos que están usando armas que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Todo está conectado, todo es un sistema. La manera en que Trump está usando el ejército ha mostrado diferencias distintas, incluyendo ataques estratégicos de largo alcance, una acumulación convencional en apoyo de una operación encubierta dirigida y una acumulación convencional en apoyo de una campaña aérea y marítima convencional. Y eso genera incertidumbre. Y en geopolítica, la incertidumbre es exactamente lo que sus adversarios explotan mejor. Porque cuando el patrón es impredecible, cuando no puedes anticipar qué va a hacer Washington en el próximo mes, entonces tienes que prepararte para todo.
Y prepararse para todo significa construir capacidades militares más robustas, fortalecer alianzas, diversificar la dependencia energética, desarrollar tecnología alternativa, que es exactamente lo que China y Rusia han estado haciendo sistemáticamente durante la última década. El futuro que se está construyendo frente a nuestros ojos no es el futuro que se prometió en los 90 cuando se celebró el fin de la historia, cuando se declaró que la democracia liberal había ganado definitivamente, cuando se creyó que integrar a China y Rusia al sistema económico global las transformaría inevitablemente en socios de un orden liberal. Ese futuro prometido no llegó. Lo que llegó, en cambio, es un mundo donde las contradicciones del capitalismo global se expresan en conflictos militares, donde las potencias que fueron excluidas o marginadas del orden posguerra fría están construyendo activamente sus propias estructuras de poder alternativo y donde el costo de esa reconfiguración lo pagan, como siempre, las clases trabajadoras, los civiles atrapados en los campos de batalla, las familias que pierden a sus hijos en guerras que sirven a intereses que ellos nunca eligieron defender. La pregunta que debemos hacernos como ciudadanos de este país no es si China y Rusia son buenos o malos actores en el tablero global. Esa pregunta moral simplifica lo que es fundamentalmente un problema estructural. La pregunta es, ¿qué tipo de sistema global estamos construyendo y quién paga el precio de sus contradicciones? Porque mientras los estrategas militares de Pekín estudian los datos del Golfo para preparar la próxima guerra y mientras el petróleo a $120 financia la maquinaria de guerra rusa, y mientras el estrecho de Hormuz se convierte en el nodo de una confrontación de grandes potencias que nadie eligió formalmente, los que están pagando el precio son los mismos de siempre: los jóvenes soldados de todas las naciones involucradas, los civiles iraníes atrapados bajo los bombardeos, las economías del sur global devastadas por la inflación energética que nadie les pidió permiso para generar. Ese es el mundo real, esa es la guerra real, no la que nos muestran en los mapas de los noticieros con flechas y explosiones digitales. La guerra real es la del poder estructural, la de quien controla los recursos, las rutas comerciales, la tecnología militar y la narrativa global. Y en esa guerra, lo que está pasando en Irán en este momento es un capítulo crucial que va a tener consecuencias que sentiremos durante décadas. Por eso hay que mirarlo con los ojos abiertos, con la mente analítica, con la disposición a ver la complejidad, en lugar de aferrarnos a los relatos simples que nos ofrecen quienes tienen interés en que no entendamos demasiado.